Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos. Gracias por tu maravillosa presencia hoy. Hola, Dallas. Siento en mi espíritu. No hicimos esto en otros lados. Hemos estado en Newark, Long Beach, California, y esta es la última parada, Dallas. Siento que Dios quiere liberarlos ahora de enfermedades crónicas, condiciones de largo plazo. Y escucho en el espíritu crónico y largo plazo. Termina hoy en el nombre de Jesús. At all times I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, he delivered me from my fears. Sing it. Canten. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. All the brothers Todos los hermanos canten. El ángel del Señor. Para salvarlos y liberarlos de todo mal. Todas las hermanas. Vamos, iglesia. his name together forever. I sought the Lord, he heard me, he delivered me from my fears. Let us exalt his name together forever. I sought them on church. Vamos, iglesia. Alaben su nombre en este lugar. Now and hear me, if you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Amen la justicia. Amen la justicia, iglesia. Y Dios escuchará su clamor. Sing his praises, magnify the Lord. Now, Vamos a participar en la cena del Señor. ¿Listos? Digan, Señor Jesús, llevaste todas mis enfermedades y sufriste mis dolores, y por tu llaga fui sanado. Sáname por completo. Mi juventud se renueva como las águilas, y viviré hasta que cumpla 120, sin enfermedad ni dolencia, en el nombre de Jesús. Y todos digan, amén.
Más del 50% de los testimonios que recibimos de sanidad es por la Santa Cena. Ya sea que tomen la Santa Cena solos o en nuestra iglesia la reciben. Algunos, nuestra fe es tanta que no podemos practicar Marcos 11:24 todos a la vez. Pero podemos creer que al participar mejoramos. Al participar mejoramos. ¿Cierto? Nuestra fe a veces es más fácil de recibir. Sé que Dios quiere que sanes de inmediato, pero algunos, su fe es mayor al saber que están mejorando cada vez que participan. ¿Amén? Ahora, hay que juzgarse a uno mismo. La Biblia dice, pruébense a sí mismos y júzguense. Este juicio no es para juzgar si has pecado. Jesús tomó la copa y Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. En mi sangre derramada para el perdón de los pecados, no para la conciencia del pecado. No participas dignamente al pensar en tus pecados. Participas dignamente del Señor al pensar en el gran trabajo que Él hizo en la cruz para remisión de nuestros pecados. Así que examinarse y participar dignamente es cuando comparten el pan y dicen, juzgo que soy sano. Cuando beben, declárense perdonados. Eso es el juicio verdadero. Y así participan dignamente. Amén. Levanten la copa y digan, Señor, gracias por tu sangre derramada. Todos mis pecados son perdonados, en el pasado, presente y futuro, en el nombre de Jesús. Y todas las personas dicen, amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Me siento bien. Me siento bien y sé que ustedes igual. ¿Sienten que hubo un aumento de poder y fuerza en ese tiempo? Imaginen hacer eso diario. Amén. Nadie puede detenerte. La Biblia dice, siempre que lo hagan. ¿Qué tan sano quieres estar? Siempre que lo hagan, depende de ti. No necesitan tener un pastor que vaya a su casa para hacerlo. Son sacerdotes. Son reyes. ¿Cierto? Pueden participar como familia, participar en nombre de sus hijos. Amén. Gracias a Dios. Las cosas de Dios a veces es tan precioso, es tan precioso y a la vez tan simple que lo despreciamos. Vemos una pequeña pieza de pan y decimos, ¿qué puede ser una migaja? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Incluso las migajas. La mujer le dijo a Jesús, incluso las migajas, Señor, que caen de tu mesa, ¿verdad? Se agradecen. Jesús dijo, por lo que dices, por eso en lo que crees, hágase como pides, el demonio se ha ido. Y su hija fue liberada con una migaja. Nosotros, como hijos de Dios, no vamos por las migajas. Tenemos toda la mesa. Pero nunca vean el pan pequeño y piensen, ¿qué puede hacer este pan? Es más poderoso que la radiación. Es más poderoso que una pastilla milagrosa o cualquier cosa que inventen en estos últimos días. Es algo que cura todo. Y porque lo despreciamos, hay algunos que hablan de la transubstanciación, los que hablan del cuerpo literal de Jesús, y aún así no creen en la sanidad. Y por otro lado, están los que dicen, todo esto es simbólico. Nosotros quedémonos en medio, que dice, esta copa es su sangre, este pan es su cuerpo. No se convierte en su cuerpo real, pero si participa, se vuelve el cuerpo real adentro. Y el cuerpo de Jesús siempre está sano. ¿Pueden decir un buen amén? ¿Bien? Les di un poco de enseñanza en la Santa Cena, porque estoy emocionado. Hay tantas sanidades que nos reportan las personas, especialmente aquí, nos escriben y nos dicen que participaron de la Cena del Señor cada día y llegó su milagro. Hay una pareja. Olvidé de qué parte de Estados Unidos son, pero me escribieron este año. Y creo que fue el año pasado, en el mes, o tal vez fue este año, en el mes de marzo. El esposo fue diagnosticado con un linfoma MALT. No conozco estos términos, pero es lo que me escribieron. Linfoma MALT, que es cáncer en el estómago. Y decían que me oyeron predicar sobre la Santa Cena y participaron de ella todos los días. Dicen que al principio
Los primeros meses después de eso, el esposo empeoró, el cáncer se esparció, pero aún participaron. Siguieron escuchando los mensajes de gracia. ¿Amén? La condenación mata, cuidado. Cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado qué y cuidado en cómo lo escuchan. ¿Sí? Sigan escuchando mensajes de gracia. Sigan participando de la Cena del Señor. En el mes de octubre, volvieron para una endoscopía. Los doctores hicieron más pruebas y estaban impresionados. Le hicieron esta pregunta a la pareja. Su estómago se ve diferente al reporte que recibimos hace meses. ¿Qué han estado haciendo? No pudieron encontrar un solo rastro de cáncer. Completamente sano. Y es de su país, amigos. Es de Estados Unidos. Amén. Recibimos testimonios así todo el tiempo. Todos los domingos compartimos testimonios. ¿No ven esto en televisión? ¿Sí? Pensé que para mi viaje aquí debía traer todo mi equipo de adoración y lo que hacemos en la iglesia cada domingo para que tengan una experiencia. Porque no mostramos esto en televisión. Pero antes de venir a predicar, tenemos testimonio tras testimonio que comparte la congregación también. Y muchos de ellos, más del 50%, son sanidades que reciben durante la Santa Cena. Gloria a Dios, estoy en la gira del poder de creer lo correcto. Durante mi estancia aquí, el Señor ha bendecido en muchas maneras. Aún siento que estoy en un sueño, amén, de conocer a gente maravillosa y me siento honrado de las reacciones que hemos tenido en todo Estados Unidos donde hemos estado, solo para ver lo que Jesús ha hecho con esta revolución de gracia. Me siento muy honrado. Amén. Y yo... I was born, oh, half the world from Nashville, Tennessee, where all year long the summer breezes blow. 10 years from my first guitar, I gathered all my dreams. Now here I am in Dallas, USA. Singapore cowboy. Me estoy divirtiendo, lo saben, ¿cierto? ¿Quieren más? Es mejor que... Digo, ¿no es mejor cantar canciones de esperanza y... Dios va a levantar una nueva generación de cantantes country y western, amén? ¡Yija! ¿Se dice yija o yiho? Ese es un asno, ¿no? Vamos ya a entrar a la palabra. Me están quitando el tiempo. Bueno, Romanos, capítulo 1. El Evangelio no trata de comportamiento correcto. Produce el comportamiento correcto. El Evangelio es la creencia correcta, amigos. Cuando tienes la creencia correcta, habrá una vida correcta. Cuando tienes la creencia correcta, habrá un comportamiento correcto. Oímos mucho sobre el comportamiento correcto, y viene de personas que tienen un corazón sincero. Quieren que las personas en su congregación, quieren que sus amigos, sus seres queridos, practiquen un comportamiento correcto porque les conviene. Queremos buen comportamiento, pero predicar de la vida correcta no se interpreta necesariamente como que producirá una vida correcta en los púlpitos. Pero si predicas la creencia correcta, habrá vida correcta. Amén. Compartimos algo sobre la Santa Cena, ¿cierto? El arrepentimiento sucede en la mente de algunos. El arrepentimiento no es golpear tu corazón, el pecho y gritar, Jesús, Jesús, ¿verdad? Pueden hacer eso y no haber cambiado. El arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio de mente. Amén. Hay predicadores que son mis amigos ahora en Estados Unidos que los acusan de no predicar sobre arrepentimiento, pero cuando van a sus iglesias, su congregación renovó su mente a través de predicar y ministrar la palabra. Antes solían orar por cosas pequeñas, ahora dicen, Dios, pelea tú. Solían pensar que Dios estaba contra ellos. Ahora se arrepienten y cambian su mente y creen que Dios está a su favor.
Solo por decir arrepiéntete no significa que las personas se arrepientan. ¿Amén? Pero cuando predicas la verdad, el arrepentimiento sucede siempre. En nuestra iglesia, allá en Singapur, hay arrepentimiento todo el tiempo. En Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo dice, y por quien recibimos gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué es la obediencia a la fe? ¿Qué es la obediencia a la fe? No es obediencia a la ley, no es obedecer a Dios y hacer lo correcto. La obediencia a la fe es creer lo correcto. El justo, el recto, vivirá por creer lo correcto, por fe. Digan un buen amén. Y la primera área, el área fundamental que fue comprometida y es atacada por el diablo hoy, es la justicia por fe. Crecí en un círculo donde yo leía sobre justicia y diferentes tipos de justicia, pero lo que fallaba era que podía perderla mañana. De hecho, podría perderla antes de que el día acabara. Es decir, en la mañana era justo y en la tarde injusto. Y hay un proceso por el que debo pasar para hacerme justo de nuevo. ¿Cierto? Estoy bien con Dios en la mañana. Y en el camino, al ir conduciendo, me enojé y dije algo que no debí decir. Ahora soy pecador. Necesito confesar para volverme justo. Y todo depende en qué punto vienes a mí para oración. Si estoy aquí o estoy aquí, no te da confianza. ¿Entienden de qué hablo? Iglesia, Jesús trajo una justicia eterna. Eterna. Está en la profecía de Daniel, en Daniel capítulo 9. La famosa profecía aquí dice que un Mesías traerá justicia eterna, justicia que no se va con el pecado. Amén. Las personas temen tanto que se enseñe esto y muchos enloquezcan y pequen. No, es por falta de verdad que las personas pecan como locas. Creer lo correcto llevará a una vida correcta. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una pregunta, ¿por qué tenemos pecadores en el mundo? ¿Hay pecadores porque unas personas pecan y por eso se vuelven pecadores? Según las Escrituras, la Escritura Santa nos dice que todos somos pecadores por el pecado de un hombre. Y por eso en el cielo está en una mansión especial muy segura, con cercas altas, grandes ángeles guardaespaldas. No, solo es broma. El cielo no es así, pero solo un tipo. Un hombre trajo el pecado al mundo con sus consecuencias: enfermedad, dolencias, depresión, muerte. Dios cuenta a la muerte como enemigo. Un hombre nos hizo pecadores. Hoy pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos por ser pecadores, por la desobediencia de solo un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. De la misma forma, iglesia, por la obediencia de un hombre, seremos constituidos justos. Ahora escuchen. Miren las ramificaciones. No es su obediencia, no es mi obediencia, es la obediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es su obediencia en la cruz lo que nos hizo justos. Ahora, antes de que griten aleluya, pensemos en lo que creemos en verdad, ¿sí? Voy a ilustrar esto. Cuando eras pecador, había veces que hacías cosas correctas, ¿cierto? ¿Eras un mal pecador? ¿Pecas todo el tiempo, cada momento? No, cuando eres pecador, sabes que hay pecadores y hay pecadores malvados. Pero todos son pecadores. Solemos asignarles niveles. El Señor no. ¿Saben? La hija de Jairo murió. El hijo de la viuda Naín murió. Tal vez temprano en la mañana. El mismo día Jesús los vio. Lázaro estuvo muerto por 4 días. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Todos estaban muertos. No podemos decir que uno es más pecador que otro o aquella persona tiene un pecado grande. Es muy obvio y todos lo ven. Y ese tiene un pecado secreto que nadie ve. Tiene todo bajo control. Mírenlo, lo tiene todo bajo control. ¿Saben? Pero Dios dice que ambos están muertos.
Amén. Dios no tiene medidas para el pecado. Ahora, cuando eras pecador, a veces hacías lo correcto. A veces dabas a los pobres. Por ejemplo, ayudabas a alguien, ¿cierto? Al hacer lo correcto, esa cosa correcta que hacías, ¿cambiaba tu estatus de pecador? ¡No! Algunos se preguntan, cuando predicamos el Evangelio, le decimos, no importa cuántas obras buenas hagas, no puedes salvarte solo, ¿es cierto? Le decimos eso al pecador, ¿verdad? No importa cuántas buenas obras lleven a cabo, no pueden salvarse solos, necesitan la sangre de Jesús. Ahora son nacidos de nuevo, son hijos de Dios, grandemente bendecidos, altamente favorecidos, profundamente amados. A veces pecan. Por favor, sean honestos aquí en Dallas. Vamos. Hay veces que pecan, ¿cierto? El pecado que cometiste cambia tu estado de justicia ante Dios en Cristo. ¿En serio creen eso? La cosa es que sé que muchos ya oyeron mi sermón. Estoy hablando a los que no han oído mi sermón. Y también hay personas que están buscando en este lugar esta noche. Piénsenlo. En la mayoría del mundo de la iglesia, se cree que cuando un cristiano peca, se vuelve impío. Está temporalmente cortado. No puede orar durante ese tiempo. No puede orar por los enfermos. No puede recibir oración para sí, a menos que se vuelva justo. Esto es, ¿cuál es la idea? Se ha vuelto impío. No es kosher, no es justo, pero él se volvió, ustedes lo llaman descarriado o lo que sea. La cosa es esta, creemos que un pecador, no importa si hace una acción altamente justa, no puede cambiar su estado de pecador. Pero un cristiano, en un día, después de que se volvió justo en Cristo, por lo que haces, ya no eres justo. Algo está terriblemente mal. Estamos deshonrando a la persona y la obra del amado Hijo de Dios, Jesucristo, el último Adán. ¿Se dan cuenta de las ramificaciones de lo que le decimos a Dios? Le decimos que lo que Adán hizo, el primer Adán, es más grande que lo que el último Adán hizo. Y amigos, no he llegado al punto máximo. Los estoy poniendo en igualdad. La Biblia dice que es mucho más, porque cuando conoces el valor, lo inestimable, lo valioso de ese hombre que murió en una cruz maldita, si saben que es el Hijo amado de Dios y porque es Dios encarnado, Él puede morir por los que vivieron antes de Él, por los que vienen en el futuro, incluso nuestros mañanas. Él puede morir por la eternidad, por el valor de ese hombre en esa cruz. En esencia, es como si Jesús fuera un sobrepago. Es un sobrepago por nuestros pecados. Es como si pecáramos contra Dios un pecado por $1 millón, ¿saben? Y Dios pagó 100,000 millones. Cuando conoces el valor de ese hombre Jesús, y por eso lo que queda es mucho más. Lo que queda es mucho más. No he llegado al mucho más, amigos. Estoy poniéndolos en igualdad. Lo que el primer Adán hizo, no puedes deshacerlo. Debes volver a nacer. ¿Qué les hace pensar que pueden deshacer su justicia en un día? Algo está mal. Es una creencia errónea. Ya ha invadido la iglesia. Y cuando si crees mal, vives mal, podemos... Y quiero decir esto con cuidado porque muchas personas están gritando esto o predicando esto de los púlpitos o de los escalones más altos de la sociedad. Su intención es buena. Voy a calificar eso primero, ¿sí? Pero las personas dicen, Estados Unidos necesita volver a la justicia. ¿A qué te refieres con justicia? Muchas veces se refieren a dejar lo malo y hacer lo bueno. Y todo estará bien. Pero la cosa es esta. Estados Unidos necesita volver a la justicia, pero al don de la justicia, a su justicia. Amén. Busca primero su justicia
y todas esas cosas te serán añadidas. Su justicia no es que tú hagas bien. Su justicia es un regalo para que tú lo recibas. Y cuando recibes el regalo, todos los beneficios se agregan a ese imán de justicia. Ese regalo trae consigo todas las bendiciones, todos los beneficios. Les será añadido. Añadido a ustedes. Nos levantamos y usamos la fe para las finanzas, usamos la fe para una casa nueva, usamos la fe para un auto. Y Dios dice, oiga, no disipen su fe. Cuando se despierten, créeme en una cosa, crean que son justos a mis ojos. Por eso se llama justicia por fe, porque cada día tendrán pensamientos en su mente y sentirán cosas en sus emociones que están mal. Y aún así Dios dice, son justos y tienen que confesar, soy justo por fe. Cuando usan su fe para la justicia, el auto será añadido, la casa será añadida, la ropa será añadida, cualquier cosa que quieran será añadida. Amén. Esta es la esencia del Evangelio. La justicia por fe es atacada. Amén. Hoy escuchamos a personas que dicen que si eres obediente es tu obediencia. Amigos, escuchen. En el Antiguo Testamento la obediencia traía bendición. Hoy creemos y luego el fruto es obediencia. Ahora, nunca me paro a decir, Joseph Prince, ¿eres obediente? Pero me paro a pensar, soy muy obediente por la gracia de Dios. Y muchos creen que eso lleva a una vida licenciosa. Les diré esto, no lo hará. En nuestra iglesia, verán a muchas personas como ustedes, que aman a Jesús, apasionadamente lo aman, esposos amorosos, buenos padres. Amén. No hay condenación. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora no hay condenación. ¿Están escuchando? Les digo que creer lo correcto llevará a una vida correcta. Hay algunos que predican contra la gracia con todo su corazón y su vida es un desastre. No se trata de su opinión o la mía. Volvamos a la Biblia. Verán, todo sobre el diablo es esto. Él quiere que te enfoques en ti mismo. Sabe que si te ocupas en ti, vas a deprimirte. Tendrás miedo. O estarás ansioso. Pensarás, ¿estoy pensando bien? ¿Estoy haciendo bien? Imaginen que están en la presencia de alguien, pensar, ¿estoy diciendo esto bien? ¿Estoy haciendo esto bien? Imaginen que su hijo se siente así delante de ustedes. Dirían, relájate, te amo. Verán, la Biblia dice que la guerra es esto, 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Digan amén. Vean esto. ¿Cuál es el arma de Dios? Derribando argumentos y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en su vida a la obediencia de Cristo. En otras palabras, enfóquense en su obediencia que los hizo justos, porque el diablo quiere que se enfoquen en su propia obediencia o la falta de ella. La esencia de la guerra es mantener los pensamientos en la obediencia de Jesús. Escuchen los sermones que se enfocan en la obra perfecta de Jesús, su obediencia. Debemos llevar todo pensamiento no a nuestra obediencia o la falta de ella o lo que sea, sino a su obediencia. Esa es la guerra. Es lo que busca el diablo. Él busca que tú veas tu obediencia. Si has obedecido, escúchenme, ¿sí? Aún si obedecen, él dirá que no es suficiente. ¿Lo notaron? Siempre se queja. Oran 1 hora y dice, fulano oraba 3 horas. Leen un capítulo y dice, sutano leía 10 capítulos. Incluso si hacen lo correcto, nunca es suficiente. Sin mencionar, si haces algo mal, te lo recuerda todo el tiempo. Y algunos otros cristianos le ayudan. Desgraciadamente, algunos lo hacen desde el púlpito. Por eso se llama púlpito, porque tiene tentáculos. Tentáculos de condenación. Saben, autojustificarse. En vez de recibir el regalo de Dios de la justicia, querer autojustificarse, recuerden esto. La autojustificación es la madre de todos los pecados.
Cuando Adán y Eva quisieron ser como Dios, olvidaron que Dios los había hecho a su imagen. ¿Qué tenía de malo comer del fruto del conocimiento del bien y el mal? Ellos querían ser como Dios según su propio desempeño, cuando en realidad ya eran como Dios. En lugar de descansar en lo que Dios los hizo, quisieron hacer cosas para volverse a lo que ya eran. Y por eso cayeron de la gracia, cayeron de su lugar alto. ¿Están escuchando? Y luego se vistieron con hojas de higo. Es la primera mención de hojas de higo en la Biblia, ensalada. Se cubrieron con ensalada, no con sangre. Dios dice, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios dijo, eso no basta, y Dios fue el primero en matar animales para cubrir a Adán y Eva con abrigos de piel. Estaban empapados de sangre. Y Dios fue el primero en ofrecer una víctima en sacrificio a nombre de Adán y Eva. Esa es la razón cuando Jesús llegó a la higuera. La Biblia nos dice que tenía hambre, llegó a la higuera y no había fruto. ¿Qué estaba buscando? En Israel los llaman los higos tempranos. Hay un higo temprano, él buscaba eso, que es una señal de que cuando el verano llega, habrá más higos. Él llegó buscando el higo temprano y no encontró ninguno. Pero por su apariencia, por todas sus hojas, se supone que cuando ya tiene hojas, debía tener higos tempranos. Tenía apariencia de ser fructífero, pero sin fruto. Jesús maldijo a esa higuera. Cada acción de Jesús tiene un significado. Él la maldijo porque no había fruto, tenía hojas de higo. Y la primera mención de las hojas de higo es con Adán y Eva intentando cubrirse, una forma de autojustificación. ¿Están escuchando? Luego Jesús enseñó cómo liberar nuestra fe. Dice que, después de maldecir la higuera, la usó como una lección de cómo hablarle a la montaña. Es decir, hace muchos años el Señor me dijo, a menos que maldigas la autojustificación en tu vida, no puedes hablar y mover montañas. ¿Están escuchando? La ley no es de fe. La Biblia dice, la ley no es de fe. Amén. La Biblia dice, el poder del pecado es la ley. Por tanto, la gracia es el antídoto del pecado. Amén. Y ahora el diablo ha cegado a las personas que si escuchan gracia dicen, cuidado. Cuando escuchan ley, aleluya. El diablo ha cegado a los creyentes. La Biblia no dice, porque el pecado no debe tener dominio. Hay un versículo ahí, porque el pecado no debe tener dominio sobre ti, porque escucha, no estás bajo la ley. El pecado, ¿cuándo no tendrá dominio sobre ti? Aquí pecado es sustantivo. Pueden cambiarlo por la enfermedad. No tendrá dominio sobre ti. La pobreza no tendrá dominio sobre ti. El pecado no tendrá dominio sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puede ser más claro? El poder del pecado, 1 Corintios 15:56. El poder del pecado es la ley. Piénsenlo. Vayan conmigo a ver a los hijos de Israel en Egipto. Cuando recién salieron, aún no tenían la ley, ¿cierto? Iban hacia el monte Sinaí, ¿es cierto? Ya me escucharon predicar sobre esto que Dios me habló. Nadie murió durante ese periodo, aunque ellos murmuraron. Ahora ilustramos algo más. Cuando salieron de Egipto, estaban cargados de oro y plata, caminaban así. El peso que debo cargar, todo este oro y plata. Pero Señor, pon sobre mí más. Aleluya. Iban cargados de oro y plata. ¿De dónde sacaron el oro y la plata? Era un pago de los egipcios. No era ilegal. Los egipcios les debían ese pago por todos esos años, con intereses. Salieron con oro y plata. Vean esto. Cuando salieron, no fueron tentados a construir un becerro de oro. ¿Cierto?
En el Mar Rojo, se quejaron con Dios, se quejaron con Moisés. Dios les abrió el Mar Rojo. Pasaron del otro lado, fueron contentos un tiempo y no fueron tentados a construir un becerro de oro. En las aguas amargas de Mara, no fueron tentados a construir un becerro de oro, tenían el oro. Fueron hasta la roca golpeada de Cristo, la roca golpeada. No tuvieron tentación de construir un becerro de oro. Y luego llegaron al pie del monte Sinaí. Éxodo 19, no, 20, es donde les dan los 10 mandamientos, ¿cierto? 19. Moisés les dijo, Dios quiere. Y Dios le dice a Moisés, diles, quiero hacerlos un reino de sacerdotes. Y esto es lo que dicen. Los 10 mandamientos aún no se los daban. Esto dicen en hebreo. Kol asher diber Adonai naaseh. Naaseh significa, podemos hacerlo. Podemos hacer todo lo que nos pidas. Ahora, si leen en español, suena tan admirable, pero en la hebrea está llena de orgullo. Naaseh es, seguro podemos hacerlo. Aún antes de escuchar los mandamientos, seguro podemos hacerlo. De inmediato, Dios cambió su tono. Dijo, Moisés, diles que no se acerquen. Es la primera vez que Dios cambia su tono. Diles, no se acerquen a la montaña. Aun si una bestia toca la montaña, será traspasada con espada o un dardo, dijo Dios. ¿Por qué cambió su tono? Cuando lo sacó, estaba tan cerca de ellos, en un pilar de fuego en la noche y un pilar de nube en el día. Fue delante de ellos, al Mar Rojo. Estaba cerca de ellos. Estaba en la roca golpeada. Amén. Su presencia iba delante de ellos. Iban cerca de Dios. Y nadie murió, porque no dependía de su fidelidad, dependía de la fidelidad de Dios. Este periodo de Egipto a Sinaí es una imagen de la gracia pura. Es lo que Dios me dijo hace muchos años. Estudia esto, hijo, antes de que se diera la ley, porque este es un periodo de pura gracia. Dios los bendijo, aun cuando murmuraron. La murmuración es pecado, aún así los bendijo. La bondad de Dios los llevaría al arrepentimiento si continuaban en la gracia lo suficiente. Pero al pie del monte Sinaí dijeron, Dios, no nos bendigas por tu fidelidad, bendícenos por nuestra fidelidad. En esencia, eso dijeron. No nos bendigas porque tú eres bueno, bendícenos porque somos buenos. Y todo ese tiempo, Dios los sacó adelante por el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que es un pacto incondicional. Por gracia. Dependía totalmente de su bondad y su fidelidad, no la de ellos. Y ahí hubo orgullo. Dios dijo, si quieren que los bendiga, los evalúe, los juzgue, basado en su fidelidad, basado en su bondad. Moisés, diles que no se acerquen, o morirán. Y entonces llegaron los 10 mandamientos en el siguiente capítulo. Y después de eso, cuando murmuraron el mismo pecado que antes en el Mar Rojo, después del Mar Rojo, las aguas amargas de Mara aún murmuraron el mismo pecado. No es uno diferente, pero esta vez cuando murmuraron, cayeron muertos. El ministerio de muerte grabado en piedra. Piensen en lo que hacemos, predicando esto como serie cada domingo en nuestra iglesia. ¿Y qué hay del becerro de oro? No había becerro de oro en ese periodo, aunque tenían el oro. Pero en el momento en que dijeron, naaseh, podemos hacerlo, lo siguiente que vemos es el becerro de oro. ¿No que podían? Rompieron el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amigos, escuchen lo que digo. La gracia no va a promover el libertinaje. La gracia produce verdadera santidad. Pastores, líderes, mi corazón está con los pastores y líderes porque todos queremos bendecirlos a ustedes. Queremos que tengan el fruto del Espíritu. Pero, ¿se dan cuenta de lo que hacemos al ponerlos bajo la ley o una mezcla? Verán, la mayoría de las iglesias que predican la ley, no predican la ley pura, saben suficiente para decir, tenemos algo de gracia. De acuerdo, pero necesitamos la ley, es una mezcla. Jesús dijo, no pongan vino nuevo, gracia, en odres viejos, la ley. Se fermentará y perderás ambos. Jesús está muy en contra de la mezcla. Dijo, ojalá fueran calientes.
Es el nuevo pacto. O que fueran fríos. La ley, escrita en piedras, prefiere que sean fríos. Pero ¿cuál es el problema? Que son tibios. El problema de Jesús no es el frío, porque si de verdad están bajo la ley, los llevará a arrodillarse. Es cuestión de tiempo. Pero cuando hay mezcla, pueden ser cegados, ser engañados. Tenemos algo de gracia, pero también tenemos la ley. ¿Están escuchando? Y dice, porque son tibios, quiero vomitar. ¿Están conmigo? Ahora vean esto. En Lucas 18 y Lucas 19, habla del joven rico en Lucas 18 y habla de Zaqueo en Lucas 19. En Lucas 18, el joven rico llegó con Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer? Énfasis, hacer, para heredar la vida eterna. ¿Qué debía decir Jesús? ¿Qué debía decir? La respuesta evangélica, cree en mí, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no robes, no mates. Y el joven se sintió un poco engreído y dijo, todo eso he cumplido desde joven. Luego Jesús lo miró y dijo, te falta una cosa. Jesús lo amaba. Te falta una cosa. Siempre que te jactas de la ley, el Señor siempre te contesta, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme. Le era difícil dar un chelín, $1. No pudo. Y se fue. Triste. Piénsenlo. Jesús le dio la ley y él no pudo dar ni $1. El siguiente capítulo. Hay una razón de por qué el Espíritu Santo puso esos dos capítulos juntos. Por cierto, no son en orden cronológico. Están en orden divino. El Espíritu Santo nos enseña algo. Capítulo siguiente, Lucas 19, habla de Zaqueo. Jesús entró a Jericó, vio a Zaqueo en un árbol, ¿cierto? Era un hombre pequeño. Todos pecamos y quedamos cortos de la gloria de Dios. Y la respuesta es siempre el madero. Amén. Él estaba arriba y Jesús dijo, Zaqueo, baja, cenaré en tu casa esta noche. No le dio la ley. Y Zaqueo era un recolector de impuestos. Y Jesús fue con él a su casa. Las personas murmuraron, escándalo de gracia. Imaginen. Fue a ese talk show. Tal vez quiere alcanzar a los inalcanzables. Al final de la cena, en la casa de Zaqueo, no le dio la ley. Zaqueo se levantó y dijo, ¿sabes qué, Señor? La mitad de mis bienes le daré a los pobres. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces. Jesús sonrió y le dijo, la salvación ha llegado a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Piénsenlo. Lucas 18, se dio la ley. No pudo dar siquiera $1. Cuando Jesús lo puso bajo la gracia, Zaqueo abrió su corazón, abrió su cartera, abrió su casa. Les digo, las personas bajo la gracia se vuelven generosos. Pastores y líderes, entiendo el miedo. Si pongo a mi congregación bajo la gracia, dejarán de diezmar. Creer lo correcto siempre llevará a dar lo correcto. No van a dar para escapar del juicio. Van a dar porque ya escaparon del juicio y están agradecidos con Dios. Amén. Nos mudamos a un nuevo edificio en Singapur. ¿Saben cuánto costó construirlo? Porque en Singapur la tierra es escasa. Una propiedad es costosa. ¿Saben? Nos costó $400 millones de dólares americanos. $400 americanos. Millones. 400 millones construirlo. Llamamos al edificio La Estrella. Pues, nos llevó 4 años construirlo. La Navidad pasada cumplimos un año que nos mudamos al edificio. Escuchen, ya pagamos más del 90% del total del costo. $400 millones. Y para el 2014 lo habremos pagado todo. ¿Sí? En estos 4 años,
Solo hubo un domingo de semilla milagrosa por año. Lo llamamos semilla milagrosa para el edificio. ¿Sí? Y cuando pasaron esos domingos, siempre hubo el mayor número en asistencia de la iglesia. ¿Cómo es que muchos quieren ir a dar? No lo entiendo. Un día fue nuestra mayor asistencia del año. Ese domingo, que sería de semilla milagrosa. ¿De dónde vienen? Yo no sé. En el 2010, hubo un domingo de semilla milagrosa en el que hice todo mal. En términos de recaudar fondos, debes preparar a la gente con antelación. Les dije una semana antes. Estaba predicando bajo la unción. Dije, amigos, Dios me habló. La próxima semana será el domingo de semilla milagrosa. Eso es malo. Y tuvimos la mejor asistencia, la más grande. Ese año recaudamos en dólares unos 16.5 millones, casi 16.5 millones. Ahora, no eran promesas. Fue efectivo y cheques. En solo 24 horas. He puesto a mi gente bajo la gracia por tantos años que en 24 horas se manifestó. No fue en las 24 horas. Pastores, líderes, ¿me escucharon? ¿Quieren ver nuestro edificio? Lo tenemos aquí en algún lugar. Bueno, ese es nuestro edificio, la estrella. En la noche, nuestro auditorio. Esa es la estrella. ¿Y saben algo? Entre semana lo rentamos para artistas de clase nacional y artistas de clase internacional. Hay nombres grandes en ese lugar y les digo, es de lo más moderno. 400 millones. Si me preguntan hoy, ¿cómo lograste recaudarlos? No lo sé. Se llama favor no merecido. Favor no merecido. No estoy en contra de predicar sobre dar, ¿sí? No estoy en contra de dar, pero en todos esos domingos no prediqué sobre dar, sino de Jesús. Y lo hacemos así, no amenazamos a la gente, ni las intimidamos, ni decimos que no irán al cielo o que les vendrá una maldición. Solo decimos, lo que sea que el Señor ponga en tu corazón, dalo. ¿De acuerdo? No te sientas presionado. Solo da como para el Señor, porque queremos que haya provecho. Aunque diera mis bienes a los pobres, si no tengo ágape, el amor de Dios, no tiene sentido, de nada me sirve. Amigos, enseñamos del diezmo, pero el diezmo no es al estilo levítico. Es el sacerdocio levítico. Es así. Hay bendición si obedeces. Hay maldición si no. No estamos bajo el sacerdocio levítico. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Dios le dijo a Jesús, su hijo, eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No Leví. Amén. Y cuando Abraham, nuestro padre de la fe, vivió antes de la ley y fue llamado amigo de Dios, vivió antes de que dieran los 10 mandamientos. Amén. Y Dios siempre lo vio justo y por eso nos confunde. Por ejemplo, Pablo en Romanos 4 casi perdió su línea de tiempo. Dice que cuando Abraham tenía como 100 años, no titubeó ante la promesa de Dios. Él era fuerte en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que Dios prometió y es capaz de cumplir. Y su fe se le contó por justicia. De hecho, fue cuando él tenía como 85 años, y le fue contado como justicia cuando conoció a Melquisedec. Y esa noche Dios le mostró las estrellas, ¿lo recuerdan? Pero cuando él tenía 100 años, ¿sí? Parece que Pablo confundió su línea de tiempo. No fue conmovido cuando tenía casi 100 años. No consideró su propio cuerpo casi muerto a los 100 años. Ni la esterilidad del vientre de Sara, totalmente convencido. Pero de hecho, si leen el recuento de Génesis, dice que cuando el ángel fue, Sara se rió. Abraham dudó.
Y dice en Hebreos que por la fe Sara recibió fuerza para concebir semilla, porque ella creyó que era fiel quien prometió. Si leemos el recuento, Sara hizo esto. ¿Los ancianos tendremos un hijo? Ella no dijo anciano, ella dijo mi señor. Perdón. Es un contraste, ¿cierto? Pero la cuestión es esta. No está documentado todo sobre ella. Esa es la justicia de la fe. Dice, Pablo lo describe así en Romanos 4, rápido, Romanos 4. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién justifica Dios? Al impío. Si cree en eso, su fe es contada por justicia. Vamos, ¿me explico? No dice, Dios justifica al santo. Si Dios justifica al impío, ¿en base a qué Dios hace eso? Porque Dios es santo, Él es justo. ¿Cómo puede Dios justificar al impío? Porque alguien que es santo se volvió impío para que los impíos pudieran volverse santos. Dios siempre tiene un cimiento justo. ¿Están conmigo? Esto es la justicia por fe. Ahora, como David describe, la bendición del hombre a quien Dios considera justo, aparte de sus obras. Bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David lo describió. David nos vio. Él vio a las personas en Dallas que nacieron de nuevo, justas. Y David dice, envidio a esas personas, benditas son, perdonaron sus pecados. David, aunque le perdonó sus pecados, era un hombre bajo la ley. Aún había castigo. No estamos donde David estaba. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Jesús tomó todo nuestro castigo, nuestros golpes, nuestros azotes, todo nuestro juicio. Él agotó todo y clamó, consumado es. No dejen que alguien use a David para ponerlos bajo condenación y produzca en ustedes una expectativa temorosa de juicio en su futuro. Eso es lo opuesto a la esperanza. David los envidió. David no hablaba de sí mismo. No hablaba, dijo, bendito aquel. Él nos vio a todos. Dijo, bendito aquel que fue perdonado. Es la primera bendición. Él describió la bendición. La segunda, bienaventurado el varón, a quien el Señor no atribuye pecado. ¿Saben que en griego eso tiene una doble negativa, oume, que significa nunca, jamás, desierto, ¿no? Es una doble negativa. Ou es una negación sencilla. Me también es negativo. Si los juntamos, tenemos una negación doble blindada. Bienaventurado el varón a quien el Señor nunca jamás le atribuya pecado. Por eso, escuchen atentamente. Dudar es pecado. El temor es pecado. Pero ¿saben algo? Cuando Abraham dudó y habló negativamente, Dios nunca lo vio. Cuando Abraham alabó a Dios, Él lo vio. Cuando Sara desobedeció, cuando Sara tuvo temor, Dios no lo vio. Cuando Sara alabó a Dios, ella tenía fe, Dios lo vio. Hebreos 11 dice, Sara recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien había prometido. Abraham, convencido, se fortaleció en la fe. Nada negativo. En el capítulo de la fe, Hebreos 11, no hay ningún registro de sus fallas o pecados. Por eso es el capítulo de la fe. Así se produce la fe. Porque Hebreos 10 habla sobre los que son limpiados una vez. No deben tener más conciencia de pecado. Eso es Hebreos 10. Cuando se entiende Hebreos 10, se entra a la fe. Hebreos 11. Incluso dice, por fe, Abraham recibió la tierra prometida que recibiría como herencia. Obedeció. Pero cuando revisamos la historia de Abraham, él se retrasó 5 años en Harán. Y al final no dejó atrás a su familia, ¿cierto? Dios le dijo que dejara a toda su parentela atrás, pero llevó a Lot con él, y Lot era un gran problema. ¿Recuerdan eso? Vamos. Pero cuando lo leen, y no solo eso, él mintió. Se retrasó. Trajo a Lot, y aún así, las Escrituras nos dicen en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, que por fe Abraham fue y obedeció.
Se fue sin saber a dónde iba. Es como si Dios no viera lo malo que hizo. ¿Entienden la justicia por fe ahora? Pastor Prince, aún tengo miedo de esto. No dice lo que esas personas... Están preocupados por las personas, no ustedes. Eso es autojustificar. No intenten sostener el arca, morirán. Dios cuida de su propia arca. Hay algo de verdad que los liberará. Cuando contrataron a Balaam, él era un brujo profesional. Era realmente malo. Amén. Él era un brujo y Balac, el rey, contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel y lo llevó a las cimas de 3 montañas. Y cuando quiso maldecir a Israel, esto es lo que dijo. Dijo así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas veces han usado ese versículo para intimidar a personas? Cuidado, estás pecando. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Véanlo en contexto. Es cuestión de bendición. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Balaam le está diciendo a Balac: Dios bendijo y yo no puedo revertirlo. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es el contexto de la bendición. Oye, Dios bendijo a su pueblo y la bendición es irreversible. Ningún enemigo puede revertirla. Continúen. Él, Balaam, el brujo, se supone que maldeciría al pueblo. Y a punto de maldecir, y Dios cambió su boca, ¿saben? Y Dios puso palabras en su boca. Amén. Y además dijo esto: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor, su Dios, está con él, y júbilo del rey en él. Pero esperen. Cuando miró a Israel, lo que dijo fue esto: no ha notado iniquidad en Jacob. Pregunta: ¿hay iniquidad en el campamento? Estaban murmurando contra Moisés. Tenían rebelión, ¿cierto? Había iniquidad. Nuestra seguridad no es que no haya iniquidad en nuestras vidas. La hay. Si buscan lo suficiente, la encontrarán. ¿Cierto? Pero no es el punto. Esta es nuestra seguridad. Dios no la ha visto. ¿Me escuchan? Dios no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Saben por qué? Porque en medio del campamento había un lugar llamado el altar de bronce. Tenía 4 esquinas, una imagen de la cruz. Y cada mañana y cada tarde había un sacrificio quemado que se ponía en el altar. Mientras la fragancia dulce del altar de la víctima del sacrificio subiera a Dios, la bendición bajaba. Y Dios ve a todos con la justicia del Cordero. Amén. Ahora, por cierto, las medidas de las tribus están acampando alrededor del tabernáculo de Moisés y se dan las medidas. Son iguales en 3 sitios, pero el sitio de la entrada al tabernáculo es el sitio más grande. Ahí está Judá, y Judá tiene la mayor cantidad de personas, ¿ok? Por eso, cuando ves abajo desde la cima de la montaña, es lo que ven. Miren aquí. Esto es lo que Balaam vio. El campamento. Vamos a ver de cerca. Este es el lado oeste, donde Judá estaría acampando. Era la más grande de las tribus. ¿Ven? Esto es lo que Dios me habló. Dijo: entre más alto vayas, entre más alto estés, esa será tu perspectiva. Verás a mi pueblo a través de la cruz. Verás a mi pueblo sin culpa, justo. Pero cuando estás en medio, estás en tierra. Te mueves entre las personas y ves fallas en cada uno de ellos, porque no eres celestial, no eres del cielo. Tu perspectiva, ¿ven cuál es la perspectiva celestial? Encontramos fallas en cada uno porque somos de la tierra. ¿Me entienden? Debo terminar ya. Pueden quedarse, yo me voy. Extraño a mi hijo.
Tengo un hijo pequeño, tiene 1 año y medio, el pequeño Justin. Y he estado predicando Abba Padre por mucho tiempo, como los israelitas, incluso hoy cuando van a Israel, sus hijos están corriendo en los parques, gritando, Abba, Abba, Abba. No es Padre. Y el Espíritu Santo, a propósito, lo dejó como es, transliterado, Abba Padre. El Espíritu de adopción llegó. Y Jesús trajo ese nombre a todos nosotros, Padre. Yo enseño de los nombres de Dios. Sí, Él es Elohim, el Creador. Sí, Él es Yahvé, el Dios de pactos que fue, que es y que será. Sí, Él es el Elión. Sí, Él es el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y nos sentimos sabios al enseñar esos nombres. Aún enseño los nombres, no malinterpreten, pero el nombre de Jesús vino a traernos. Miren todas las aves en el aire. Su Padre las alimenta. Su Padre las alimenta. Padre es el nombre que vino a traer. En su sumo sacerdocio oró en Juan 17. Dijo al Padre, Padre, he manifestado tu nombre a mis discípulos. Ahora, Padre, guárdalos. Y en griego, guardar es tereos, es evitar la pérdida o daño. Protégelos de la pérdida o el daño mediante tu nombre. Cada vez que decimos Padre, Papi Dios, ¿saben? Están siendo preservados, están siendo protegidos de la pérdida o el daño, ya sea físico, financiero, emocional o lo que sea. El nombre Padre es el nombre que Dios quiere enseñar. Podemos decir Dios. Él es Dios, no malinterpreten. ¿Saben? Cuando mi hija Jessica era pequeña, sí, a veces a los 3, 4 años, tenía pesadillas. No gritaba, oh, pastor principal de la iglesia New Creation, asísteme en esta hora de pesadilla. Tú que me alimentas y me vistes. No hacía eso. ¿Saben qué hacía? ¡Papi! Y Papi estaba ahí en un instante. Y si había un monstruo bajo su cama, era la última vez que asustaba a un niño, ¿sí? A veces, el solo nombre Padre. Si no tienes una oración o vas a Dios y dices, ¿cuántos me entienden cuando digo que a veces no tienes una oración? Solo dices, Padre. Esa es una oración. Es una oración. Amén. Sé que escuchamos a personas decir Dios, 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 y eso denota falta de intimidad. Él es Dios para el mundo. Es nuestro Papi Dios. Y hay personas religiosas que se enojan. Esos de ahí llaman a Dios Papi. ¿Cómo se atreven? Es Dios Todopoderoso. Amén. ¿Creen que es su papito? ¿Ya saben? Y ese es el nombre. Es el nombre que Jesús vino a dar. El Padre miró a Jesús. Es una relación de padre e hijo. De hecho, hay quienes creen que la ley es profunda. Pastor Prince, gracia y paz. Y cerraré con esto. Estoy cerrando. Quiero mostrarles a Justin. ¿Quieren ver a Justin? Mi hijo, esta la tomaron este año, no hace mucho. Y creerán que su primer palabra, la primer palabra, esto es un regalo de Dios, un guiño celestial de Dios para mí. Su primera palabra fue cuando comenzó a hablar, Abba. Miren esto, el pequeño Justin. Yo estaba ahí. Cada vez que me veía decía, Abba, Abba. Escuchen. La Biblia dice, en Gálatas 4, voy a leerlo muy rápido para que entiendan. Voy a quitar un área de creencia equivocada, y es esta. Las personas piensan en la gracia, y la gracia, la esperanza y el amor son maravillosos. Sí, es maravilloso tener gracia, pero son básicos. La ley es profunda. Hay que estudiar la ley, ¿cierto? Lo gracioso es esto. Si le dices eso a un judío, te dirán, sí, somos maduros, lo supimos todo el tiempo, tenemos la ley. Ustedes tienen que venir con nosotros a aprender. No, lo que ellos tienen es una sombra, tenemos la sustancia. Amén. Ahora amo a Israel. Casi cada año voy a Israel, ¿sí? Pero no creo en ir tras sus sombras. Creo en darles la sustancia, sus rituales y su chal de oración y sus fiestas. Amén.
Pero cuando dices, la ley es profunda, la gracia es básica, el amor es básico, ¿sí? La ley es profunda. Entonces hay un problema, porque Gálatas 4 dice que cuando Israel, el pueblo judío, cuando Israel era niño, y la palabra niño no es hijo, huios, hijo maduro, es la palabra nepios, infante. Israel era un infante. Ellos fueron puestos bajo la ley. Vean este versículo, 4:1. Entre tanto que el heredero es niño, un infante, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. El pequeño Justin no puede conducir mi auto. Justin no puede hacer cosas por papi, aunque quiera. Justin heredará todo lo que tengo, pero no puede comer la buena comida que yo como. No puede comer filete miñón. Y tengo amigos que van a mi casa que comen de mi refrigerador, pero Justin no puede, mientras sea un infante. Aunque es, ¿qué es? Dueño de todo. No es diferente a un esclavo. Cuando Israel era un infante, Pablo está hablando a los judíos. Israel estaba bajo tutores y curadores, la ley y los profetas, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Y con nosotros se está refiriendo al pueblo judío, porque luego dice, las bendiciones de Abraham llegaron a los gentiles. Está hablando de los judíos en este capítulo. Marquen eso. Él dice, cuando nosotros, los creyentes judíos, cuando éramos nepios, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Si leen los capítulos anteriores, los rudimentos del mundo son la ley. Stoikeion en griego, que significa los ABCs. La ley es el ABC de la fe. Cuando Israel era un bebé, Dios los puso bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a traer gracia. Me estoy adelantando. Siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En griego, una palabra que habla de hijos crecidos, huiothesia, hijo crecido, adoptado. Esto es, cuando la gracia vino, e Israel estaba bajo la ley, eran bebés. Pero cuando Jesús llegó, nos dejó ser hijos. Y quieren decirme que la gracia es el ABC y la ley es madurez. De nuevo, el diablo nos ha cegado. He estado diciendo cegado. ¿Es una palabra correcta aquí? Él nos ha puesto una venda en los ojos. Un engaño impresionante. Cuando Pedro conoció a Jesús, Andrés lo llevó con Jesús. ¿Bien? Él es Jesús, dice que es el Mesías. Y volvió a pescar. Y luego Jesús predicó a la multitud. Y después de que se dispersó, Jesús fue. Jesús le pidió, echa tus redes de pescar. Y llevó a Jesús a su bote. ¿Y saben qué pasó? Pescó tantos peces que se le rompía su red. Tuvo que pedir ayuda. Que Dios los bendiga así. Desde esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Su barca se hundía. Es una de las primeras veces que Pedro se encuentra con Jesús. No conocía a Jesús. Pedro cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Vean esto. ¿Fue por sentir el amor de Jesús? ¿Qué aspecto de Jesús conoció esta vez? ¿O su santidad? Santidad. ¿Qué dijo? Apártate de mí, soy un pecador. De pronto se dio cuenta. No es un judío ordinario. No es un rabí ordinario. Dijo, apártate de mí, soy un pecador. Es decir, se dio cuenta. ¿De qué aspecto de Jesús? ¿De su amor? No, su santidad. ¿Jesús es santo? Sí, triple santo. Santo, santo, santo. Señor Todopoderoso. Ahora, vean esto. Pasaron 3 años y medio. La noche de la Pascua, Jesús dijo, alguien me traicionará. Y Pedro vio a los demás que estaban ahí y tiene las agallas de decir esto. Si todos ellos te traicionan, Señor, yo nunca lo haré. Nunca lo haré. A donde vayas, te seguiré, te seguiré. Siempre seré tu verdadero amor, ahora y para siempre y siempre. Y Jesús dijo, Pedro, oye, Pedro, esta mañana, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces.
Para nada, para nada. ¿Y saben lo que pasó unas horas más tarde? No solo negó conocer a Jesús, pero usó palabras oeces. ¿Sí? La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, el ángel que estaba en la tumba abierta les dijo a las mujeres, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Pedro fue distinguido. Hay algo que pasó que no sabemos. La Biblia, el Espíritu Santo nos lo oculta. ¿Sabían que Jesús vio a Pedro para restaurarlo y no está registrado? En 1 Corintios 15, habla sobre la resurrección de Jesús y cómo se le apareció a Cefas o Pedro primero y luego al resto. En Lucas 24, el mismo día que Jesús resucitó, esa tarde, fueron a Jerusalén los 2 de Emaús, los discípulos, y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos y dijeron, el Señor resucitó. La tarde de la resurrección dijeron, el Señor resucitó y se le apareció a Simón. Pero no nos da detalles. Es una reunión que nos está velada. Algo entre el Señor y sus ovejas. ¿Están conmigo? Él ya había restaurado a Pedro. Pedro fue restaurado. ¿Está bien? Pero no está registrado. Pero el Señor se le apareció a Simón. Ahora vean esto. El tercer domingo, después de la resurrección, Pedro dice, vamos de pesca. Todos siguieron a Pedro. Él era un líder natural, lo siguieron. Toda la noche no pescaron nada. Luego, a la mañana, vieron a alguien caminar en las orillas del mar. Y les preguntó, hijos, ¿tienen algo de comer? Dijeron, no. Echen sus redes del lado derecho. El lado derecho es el lugar de la justicia en sentido figurado. ¿De acuerdo? Y atraparon tantos peces que Juan fue el primero en decir, es el Señor. ¿Ok? ¿Qué hizo Pedro? Saltó al agua. No pudo esperar que el bote llegara a la orilla. Saltó al agua para ir con Jesús. Ahora, una pregunta. Cuando no conocía a Jesús, ¿estaba consciente de su amor o su santidad? Su santidad. 3 años y medio pasaron, fracasó en grande. El Señor lo restauró en privado y ahora, ya restaurado, y se dio cuenta que era el Señor, que estaba en la orilla. ¿Qué hizo? Saltó para ir a Jesús. ¿En qué aspecto de Jesús está más enfocado ahora? En su amor. ¿Ven dónde está la madurez? Amigos, escuchen. Si aún fuera consciente de pecado, no estaría saltando para ir a Jesús, estaría saltando al otro lado, ¿entienden? El aspecto por el cual el Señor quiere ser conocido. ¿El Señor es santo? Sí, triplemente santo. Jesús. Pedro dijo, Pedro es un hombre de acción. Dijo, Jesús no pecó. Pablo es un hombre de inteligencia. Dijo, no conoció pecado. Juan, el hombre del corazón, dijo, en él no hay pecado. Es 3 veces santo. Él es santo, pero tiene una santidad a la que podemos acercarnos. Los recaudadores, las prostitutas pueden tocarlo y recibir. Los fariseos querían que fuera el tipo de santo donde nadie puede acercarse, confinarlo al lugar santísimo. No querían que él estuviera por ahí siendo un Mesías contagioso y ungido. Bajo la ley, si tocabas a un leproso, te volvías impuro. Si estabas limpio y tocabas a un impuro bajo la ley, el impuro te hacía impuro. ¿Cierto? El impuro te hacía impuro. Bajo la gracia, Jesús bajó después del sermón de la montaña. El leproso encontró a Jesús y dijo, si quieres, hazme limpio. Jesús lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Ahora, vean, el impuro, ¿sí? Y el puro. El impuro. Jesús tocó al impuro y el impuro se volvió puro. ¿Ven que hubo un cambio? Y ahora tenemos miedo de que nuestros jóvenes sean contaminados. Les diré esto. La razón por qué unos se vuelven mundanos, la lujuria de los ojos, la lujuria, el orgullo de la vida y eso. ¿Saben cuál es el diagnóstico de Juan? Juan dice, si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, es porque el amor del Padre no está en él. No el amor por. No está diciendo que son mundanos porque no aman a Dios suficiente. No, dijo que no tienen la revelación del amor del Padre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Si predicamos el amor del Padre a nuestra gente, adivinen, se vuelven fuera de este mundo y santos por accidente. Amén. Cualquiera, aún un pecador del mundo, si Dios se aparece en su recámara hoy, esta noche en Dallas, el peor pecador en Dallas, si Dios se le aparece en su cuarto, ¿saben qué hará? Caerá de rodillas y dirá, apártate de mí porque soy pecador. Es el sentido de su santidad. Ahora, si el peor pecador, si Dios se le aparece y su sentido de Dios es la santidad, ¿por qué decimos que es profundo? Ningún pecador, cuando Dios se les aparece, aún en la Biblia, Manoa, el padre y la madre de Sansón, todos los personajes de la Biblia, de los que han leído, cuando el ángel, solo un ángel se les aparece, siempre temen. El ángel tiene que decir, no temas. ¿De qué están siempre conscientes? Santidad. Lo que intento decir es, ¿necesitamos enseñar sobre santidad? Incluso el pecador, cuando Dios se aparece, dirá, soy pecador. Ningún pecador dirá esto, y nadie en la Biblia, cuando Dios se les aparece, dice, Señor, gracias por amarme a mí. Tu misericordia es mejor que la vida. Nadie. Se necesita el Espíritu Santo para decirlo, como hizo David. Verán, quiero decir que sí enseño de la santidad, pero enseño la santidad bíblica, separación de y para. Escuchen con cuidado. ¿Bien? Deben quitar esa idea de sus mentes y corazones de que la gracia y el amor son el ABC y la santidad es profunda. Tienen que deshacerse de esa idea porque no conocemos tanto como deberíamos lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo del amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Se necesita al Espíritu Santo que nos enseñe el amor de Cristo. La santidad, la ley, no necesitan al Espíritu Santo. La ley no es difícil. Haz el bien, te va bien. Haz lo malo, te va mal. ¿Necesitan al Espíritu Santo? Necesitan al Espíritu Santo para enseñarles que pueden recibir lo bueno que no merecen, porque otro recibió lo malo que no merecía. ¡Vamos, iglesia! ¡Aleluya! Todo porque, y no me malinterpreten, de ninguna manera estamos diciendo que Dios no sea santo, que Dios permita el pecado. Hoy Dios te justifica. ¿Saben por qué no hay condenación para ustedes en Cristo? ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Porque hace 2000 años un hombre solitario colgó en la cruz por ti y por mí. Él que no conoció pecado se volvió pecado para que nosotros pecadores nos hiciésemos justos con su justicia. Y porque Dios es santo, Dios, cuando llevó nuestros pecados, Dios liberó toda su furia santa y su indignación, golpe tras golpe. Todo su juicio cayó sobre el cuerpo de Jesucristo y Jesús acabó con toda la ira de Dios y gritó, ¡consumado es! ¿Me escuchan? Hoy, porque Jesús fue juzgado a los ojos de la justicia, Dios, que es santo, no puede imputar el mismo pecado por el que castigó a Jesús sobre ti. Si eres creyente, Él, ¿entienden? No es que sea misericordioso, no, es justo al hacerlo. Es por su santidad y justicia que no puede condenarte. En el momento en que la sangre se puso en la puerta la noche de la Pascua, la santidad de Dios cuidaba esa casa. La santidad y la justicia de Dios ahora estaba de su lado. ¿Por qué? Se ha derramado sangre. Alguien pagó por esta familia. Su pecado fue expiado. Sus pecados ya fueron juzgados. Hubo una muerte en la casa. Por eso, la santidad de Dios no puede ejecutar otra muerte. Dios no sería santo si condenara a Jesús por tus pecados y luego se volteara y te condenara a ti. Eso lo haría no ser santo. ¿Pueden entender eso? Dios es un Dios santo.
Y la razón por la que eres bendecido es porque Dios nunca te imputará pecado. No eres bendecido porque no pecas. Todos estamos contra el pecado. Joseph Prince está en contra del pecado. Pero ese versículo dice que somos bendecidos porque si pecamos, Dios decide que no nos va a imputar nuestros pecados. Por eso eres bendecido, no porque no peques, porque Dios nunca te imputará. De cierto que no te imputará pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Hace 2000 años le imputó todo nuestro pecado a Jesucristo, su Hijo. Y porque su Hijo murió en nuestro lugar, fue castigado en nuestro lugar, Dios hoy no puede nunca, jamás imputarte el mismo pecado a ti. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado el nombre de Jesús. Gracias, Señor. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our unholiness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Y ahora, ola tras ola de gracia viene hacia ti. Dios está haciendo todo el favor y toda la gracia. Ya fue pagado, amigos. Es suyo. Recíbanlo. There once stood a wall, deep and wide, tall and strong. There it stood, built of all our sins and uncleanness. But this man, by his blood, broke down the wall, loosed the flood of the mercies of God for all mankind. Friend, Amigo, stop beating deja de yourself. golpearte. Stop beating Deja de your golpear a tu spouse. cónyuge. Stop beating Deja de your loved golpear a ones. tus seres queridos. Stop punishing Deja de yourself. castigarte. Jesus' Jesús beating fue was your golpeado por beating. tus golpes. He was Él fue beaten on your golpeado en behalf. tu lugar. And the Y la greatest humildad humility más grande a man que can un show hombre God puede is always, mostrarle a Dios siempre es "Thank you, Lord," gracias, and Señor, receive what y recibir lo que Él te da. God has Dios te forgiven you perdonó through what a Christ través has de lo done. que Cristo hizo. Who are you ¿Quién eres not to para no forgive yourself? perdonarte? How dare you ¿Cómo not te forgive atreves a no yourself when God perdonarte himself cuando has Dios forgiven mismo you te and he has perdonó y done lo it hizo righteously? justamente? He has Él lo done it hizo judicially. judicialmente. Why are ¿Por you qué still sigues punishing castigándote yourself? tú? Why are you ¿Por qué hurting sigues yourself? lastimándote? Why are you ¿Por qué hurting lastimas a your tus loved seres ones, friend? queridos, amigo? Will you say today, Dirías hoy, Father God, Padre Dios, Father, Padre, Abba Padre, recibo tu amor, I receive your recibo tu perdón. and call out your Y name di tu softly nombre and say, "I suavemente y di, forgive te you." perdono, In Jesus' en el name. nombre de Jesús. I just feel like Sentí people que need las to forgive personas themselves necesitan perdonarse. in this En place este lugar, tonight. esta noche, Some of you, your algunos sus bodies are cuerpos están reacting. reaccionando. Doctors call it Los doctores lo llaman psychosomatic. psicosomático. Psycho, Psico, mind, mente, is the soma body. es el cuerpo. It's a reaction Es of una your body reacción de su because cuerpo porque you feel like sienten que somebody has to alguien pay tiene for que my pagar sin. por su pecado. Friend, Amigo, Jesus did. Jesús lo hizo. Look at the cross. Miren la cruz. No one, Nadie, no one nadie died murió or suffered o the way sufrió Jesus de la did. forma en que Jesús lo hizo. In every En area. cada área. When Elijah Cuando Elías prayed for pidió fire que to fuego come bajara to consume a the consumir el sacrifice, sacrificio, the fire came, el fuego llegó licked up y lamió 12 las 12 stones. piedras. Everything was Todo se gone. quemó, Because under porque the bajo el old, antiguo pacto el juicio era mayor than the que el sacrifice. sacrificio. But when Jesus, Pero cuando the Jesús, el sacrifice hung on the sacrificio, cross, colgó en la cruz,
Él absorbió toda la ira de Dios, su juicio, en su cuerpo, y gritó, consumado es. No quedaba más juicio. El sacrificio permaneció. Esta vez, el sacrificio fue mayor que el juicio. Amén. Vamos, iglesia, denle alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Si estás viendo esto hoy, donde sea que lo estés viendo y dices, no entiendo lo que me está pasando en todo el tiempo que ha estado hablando, Pastor Prince, pero siento que sé que Dios es real y siento su amor. Amigo, Jesús vino a morir por los pecadores. Si no eres un pecador, no calificas para esto. Pero si dices, soy un pecador, Jesús murió por ti. Y amigo, Él pagó el precio máximo por tu redención, por tu perdón. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo ahora. Tu salvación comienza con un ya está hecho, no un hubiera. Descansa en lo que Cristo ha hecho. Ahora, síganme en esta oración. Díganle esto al Padre. Padre, gracias por amarme y por enviar a Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Tú lo resucitaste de los muertos como una proclamación de que todos mis pecados fueron olvidados. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y mi Dios, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Y todos digan, amén, amén. Escucha, si estás aquí y repetiste esa oración ahora, eres nacido de nuevo. Las cosas viejas en tu vida pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Alabado el Señor. Podrían pararse. Quiero despedirlos, como lo hago con la iglesia cada domingo. Dios le dijo al sumo sacerdote de Israel, así bendecirás con estas palabras y pondrás mi nombre en ellos y los bendecirás. El Señor, Dios Padre, te bendiga con las bendiciones de Abraham y las bendiciones de Deuteronomio 28. Que el Señor te guarde, te cuide toda esta semana del mal, del contagio, de la enfermedad y las dolencias, de todos los poderes de la oscuridad y del malvado. Que el Señor Jesús, haga que su cara brille sobre ti toda esta semana. Que sea favorable y te dé gracia. Que te encuentres en el lugar correcto, en el momento correcto, disfrutando del favor de Dios. El Espíritu Santo sonríe sobre ti. El Señor levanta su mirada y te da shalom, bienestar, plenitud y paz. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.